Vamos a comenzar entonces con este bloque denominado Nuestra Matriz Productiva. ¿Cómo seguimos? ¿Cuáles son los desafíos del sector energético para la provincia de Biobío? ¿Cómo podemos compatibilizar el desarrollo de estas energías limpias con las comunidades? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades que tiene la provincia de Biobío? Son varias preguntas y en estas queremos responderlas invitando a Patricia Palacios Macay, como les contaba, directora ejecutiva de Consorcio Eólico, también es integrante del Comité Hidrógeno Verde para la región del Biobío y tiene larga trayectoria en el desarrollo de proyectos que giran en torno a las energías limpias. Entreguemos un aplauso para Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, porque ya es pasado mediodía. Saludar especialmente a las autoridades presentes hoy día. El ministro se me perdió, pero estaba por ahí. Saludar a mis amigos queridos de IRADE y saludar a los amigos de Los Ángeles y el resto de la concurrencia que está aquí hoy día presente. Para mí es un honor estar aquí, agradecer a IRADE este evento. Creo que es una muestra concreta del compromiso que tenemos por incorporar a las regiones y a sus territorios en las discusiones de los grandes temas que nos importan a todos los chilenos y a todas las regiones. Considerar la mirada de las regiones para la toma de decisiones es fundamental. Para abordar el tema que me ha correspondido, quisiera comentarles que yo realizo un análisis desde la mirada de los desarrolladores. Pertenezco a Consorcio Eólico, es una compañía que tiene más de 16 años de vida. Somos uno de los principales desarrolladores de proyectos de energía renovable de Chile. No se proyecta la presentación, no sé lo que pasa. Así que si alguien me puede ayudar. Tiempo, Patricia, un poquito. Bueno, tenemos más de 100 colaboradores que son todos jóvenes, la mayoría millennials, de la región del Biobío, profesionales, con expertise en las distintas áreas que conforman la cadena de valor del desarrollo de proyectos de energía renovable. Nosotros hoy día estamos desarrollando una cartera de aproximadamente 2.500 megas on-grid, o sea, de proyectos de energía renovable conectados a la red. Nosotros desarrollamos los proyectos, hacemos todo el diseño de los proyectos, medimos línea base, aseguramos territorio, desarrollamos las líneas de transmisión, hacemos el relacionamiento comunitario, hacemos toda la tramitación ambiental ante el sistema de evaluación de impacto ambiental y luego vendemos los proyectos, lo que se dice ready to build, a un operador o utility que los compra y lo acompañamos en el proceso de construcción de las instalaciones de energía renovable. Y desde ese lugar es que hoy día les quiero compartir algunas ideas sobre el desarrollo futuro del sector energético en Chile. Primero que nada, esto no avanza. ¿Quién me puede ayudar? Patricia, estamos trabajando para solucionarlo. Ahí sí. Bueno, ya se ha hablado mucho de la emergencia climática. Mis predecesores han tocado el tema. Yo no quiero agregar mucho más respecto de eso. Solo que hablar de energía hoy día y desarrollo energético es necesariamente hablar de la emergencia climática. Ustedes saben que uno de los importantes causantes de esta emergencia climática hoy día es el uso de los combustibles fósiles. Desde la revolución industrial y la invención del motor a carbón, de la máquina a vapor, es que venimos usando los combustibles fósiles y acumulando con ello gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, que es lo que causa el calentamiento global. Por lo tanto, como sector energético tenemos la obligación de hacernos cargo también en nuestro desarrollo de los efectos que nuestro crecimiento y nuestro desarrollo ha causado. Por lo tanto, la emergencia climática es necesariamente un asunto del que el sector energético hoy día está preocupado y ocupado. Y aquí entonces nos conectamos
con la transición energética como respuesta a la emergencia climática. Y la transición energética es, en definitiva, un conjunto de medidas regulatorias y consensos sociales que tienden a transitar desde una economía basada en combustibles fósiles hacia una economía basada en fuentes de generación de energía renovables. Hoy día existe consenso en todos los países que esta es la única manera de migrar hacia la carbono neutralidad. Tenemos que eliminar el carbono del sector energético. Y no me refiero solo al sector de generación de electricidad, sino me refiero a todos los usos de los energéticos para la vida del hombre dentro de este planeta. ¿Cuáles son los ejes tradicionales de la transición energética? Voy a pasar muy rápido porque después quiero centrarme en comentar un poco la bajada de todos los objetivos que tenemos hoy día como país en este proceso de transición energética. En primer lugar, la descarbonización de nuestra matriz eléctrica. Tomar agüita. Comentarles que Chile ha sido un líder dentro de los países latinoamericanos y en muchos países del mundo en descarbonizar la matriz eléctrica. Es decir, sacar en una primera instancia todas las centrales de generación de energía carbón y reemplazarlas por energía renovable. Y en una segunda etapa, lo que se pretende es sacar de circulación también el gas y el petróleo de nuestra matriz de producción de electricidad. Hoy día, en Chile, nuestra matriz eléctrica tiene un componente en un 43% de energías renovables, lo que es, pero por mucho, por sobre el promedio mundial, que es un poquito más del 10%. Esto nos ha traído problemas graves del sistema eléctrico que no está preparado para recibir tanta energía proveniente de fuentes renovables. Hay ciertas deficiencias que tiene hoy día el sistema eléctrico, de las que les voy a comentar después, y que tenemos que abordar también tenemos que abordar para solucionar esas deficiencias para poder seguir avanzando en la descarbonización de la matriz eléctrica. En segundo lugar, la electrificación de los consumos. Aquí ya nos vamos desde la matriz eléctrica hacia todos los usos de energéticos basados en fuentes de energía, en combustibles fósiles que el hombre utiliza en sus distintas actividades. Me refiero al transporte terrestre, me refiero también a toda la energía que usamos en nuestros hogares para calefaccionarnos, para cocinar, para mover objetos, y me refiero también a todos los usos energéticos en el sector industrial, tanto para generar energía como usos de combustibles fósiles, como materia prima para producir productos. Entonces, el objetivo es electrificar todos estos usos. Ahora, existe consenso que hay algunos sectores que no es posible electrificar, como por ejemplo el transporte terrestre por vehículos pesados, o el transporte aéreo, o el transporte marítimo. Y aquí entonces emerge la importancia del hidrógeno verde, del que todos hemos escuchado, que está muy en boga en Chile y en otras partes del mundo. El fomento del desarrollo de la industria del hidrógeno verde es una política de Estado. En Chile, a nuestro entender, de una manera muy acertada, se está fomentando fuertemente el desarrollo de esta industria del hidrógeno verde, y la gracia que tiene el hidrógeno verde como posibilitador de la creación de combustibles sintéticos, porque el hidrógeno como tal, como energético, necesita mucho desarrollo tecnológico para poder utilizarse. Entonces, lo que hoy día se está estimulando es el uso del hidrógeno verde para producir otros combustibles sintéticos, que la gracia que tienen es que son exactamente iguales a los combustibles fósiles tradicionales. Las moléculas son exactamente iguales, solo que en el caso de los combustibles sintéticos, la molécula de hidrógeno se obtiene del agua a partir de la utilización de mucha energía renovable. Por lo tanto, estos combustibles, que son exactamente iguales que los fósiles tradicionales, pueden usar toda la infraestructura que hoy día existe para almacenar, transportar y usar los combustibles fósiles. Pero, a diferencia de los fósiles, son carbono neutrales, porque si bien
algunos de estos combustibles, como el metanol, como la gasolina sintética, o como el DME, o otros combustibles derivados del el hidrógeno verde, si bien estos combustibles tienen presencia de carbono y se libera el carbono a la atmósfera, cuando se producen nuevamente estos combustibles, ese mismo carbono se vuelve a capturar. Por lo tanto, el ciclo es neutral. Entonces, hoy día, eso es lo que ustedes han escuchado, que hay muchos proyectos en Magallanes que tienden a producir o metanol o amonia. En el caso de la amonia no hay presencia de carbono, es hidrógeno que se mezcla con moléculas de nitrógeno que se obtienen del aire para producir amonia. El mundo, en el mundo desarrollado, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, se ha creado un mercado muy interesante que está ávido de encontrar proveedores de este tipo de combustible. Por lo tanto, ese es el tercer eje de la transición energética, que es el estímulo a esta industria del hidrógeno verde y combustibles sintéticos. Y por último, la eficiencia energética, entendía no como la actitud de apagar la luz cuando no la estamos usando o cerrar la llave del agua cuando no la estamos usando, que definitivamente es importante y es fundamental que lo hagamos y que nos acostumbremos a ello, pero nos referimos aquí a la eficiencia energética en un amplio sentido, o sea, de qué manera podemos producir, transportar y utilizar la energía de manera eficiente. Y aquí emerge mecanismos o tecnologías como el almacenamiento, como la automatización de los sistemas de transmisión o como la eficiencia energética dirigida al diseño y a la construcción de viviendas y de edificaciones. Ese también es otro eje tradicional de la transición energética. ¿Y por qué hablo de tradicional? Porque como vamos a ver más adelante, la transición energética tiene un tremendo desafío que es el uso del territorio. Y por lo tanto, hoy día se está reconociendo el territorio como un quinto eje de la transición energética, porque es necesario incorporar los territorios a todo este proceso. Aquí quiero compartir con ustedes las metas que hoy día tenemos como sociedad en Chile, que están lideradas por el Gobierno de Chile a través de distintas herramientas de política energética, que son hoy día compromisos, son compromisos asumidos en los acuerdos de París, y la bajada a través de toda la planificación de la transición energética están distintas normas y distintas cifras que quiero compartir con ustedes para que veamos el tamaño de este reto que hoy día tenemos. Quizá decir que aquí la alternativa no es abordar y emprender este proceso de transición energética. Eso no es una alternativa. Tenemos que hacerlo asumiendo que vamos a tener que pagar ciertos costos, porque evidentemente que el uso extenso del territorio genera costos y genera impactos. Pero el mayor de los impactos es no hacer nada y seguir avanzando en el calentamiento global y evidentemente retrasándonos en el desarrollo del sector energético. En primer lugar, tenemos como país el desafío y el compromiso de retirar el carbón de nuestra matriz eléctrica antes del año 2030, lo que requiere aumentar la capacidad de generación a partir de fuentes de energía renovable no convencionales en 12.000 megawatts, adicionales a los que hoy día existen. Y esos 12.000 megawatts deben desplegarse sobre superficies que van entre 100.000 hectáreas y 230.000 hectáreas. Y ojo, aquí no estamos hablando de sustituir otros usos, no estamos hablando de hidrógeno verde, no estamos hablando del crecimiento de la demanda eléctrica, estamos hablando únicamente de sacar las carboneras de circulación, que ustedes saben que el carbón es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, solo con ese objetivo, antes del 2030, necesitamos entre 100.000 y 230.000 hectáreas. En la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, esta política de Estado, existen metas muy ambiciosas que yo anticipo, lo siento, ministro, pero así va a ser, no vamos a llegar. Al 2025, nuestro ministro de Energía ha anunciado que la meta es contar con 5 gigas de capacidad de electrólisis.
Y 5 gigas requieren 7.200 megas de capacidad instalada renovable al 2025. 7.200 megas supone la instalación de 1.200 aerogeneradores. ¿Ustedes han visto el transporte de los aerogeneradores por las carreteras? Estos cañones de más de 100 metros de altura que necesita un convoy con carabineros, con escolta, las aspas de los aerogeneradores, necesitamos 1.200 al 2025, o sea, pasado mañana, para poder cumplir con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Crecimiento de la demanda eléctrica. Tenemos que correr para estar en el mismo lugar en materia de abastecimiento energético. Según proyecciones del Coordinador Eléctrico Nacional, en 10 años la demanda eléctrica se va a incrementar en un 48%. Esto implica que para satisfacer esa demanda necesitamos una capacidad instalada renovable adicional a todo lo que ya les he mencionado de 15.000 megawatts. Esa capacidad, unido al uso del territorio, unido a la cantidad de infraestructura que necesitamos instalar, es una tarea titánica y yo anticipo que nos va a costar muchísimo llegar a cumplir esas metas. Primero, porque les comento que como desarrolladores necesitamos en promedio, y siendo súper optimista, 7 años para desarrollar un proyecto de infraestructura energética de energía renovable no convencional. Nosotros desarrollamos parte que es eólico. En promedio son 7 años, asumiendo que todo va a andar bien, que no va a haber ningún problema, que no se van a judicializar los proyectos. Necesitamos 7 años. En hidrógeno verde, ninguno de los proyectos a gran escala que se están desarrollando en el sur ha ingresado a evaluación ambiental. Hacíamos un catastro para venir a hablar con ustedes de los proyectos que en nuestra región se han aprobado a través de declaraciones de impacto, perdón, de estudios de impacto ambiental. En 10 años se han aprobado solo 17 proyectos en nuestra región, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que se han tramitado a través de estudios de impacto ambiental. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de proyectos que necesitamos aprobar para cumplir con todas esas metas establecidas en nuestras agendas energéticas. Definitivamente la tarea es, pero monumental. ¿Cómo lo hacemos? Si todos estamos de acuerdo que la transición energética es la manera de luchar contra el cambio climático, si todos estamos de acuerdo que tenemos que desarrollar muchos miles de megas en energías renovables, si todos estamos de acuerdo que es un gran desafío incorporar a los territorios, bueno, ¿cómo no? Si además, como sociedad, liderado por nuestro gobierno, por el Estado, porque son políticas de Estado, nos hemos comprometido a ciertas cifras concretas, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Aquí yo quiero compartir con ustedes 4 grandes desafíos y quiero poner el de los territorios en primer lugar, socios estratégicos, pero yo quiero poner el de los territorios en primer lugar porque toda esa cantidad de energía renovable que tenemos que desarrollar en muy poco tiempo requiere incorporar territorios y requiere un uso, pero de cantidades de territorio impresionantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en tiempos en que rigen estas máximas de en mi patio trasero no, not in my backyard, como dicen los gringos, que esto pasa en todos lados, no solamente en Chile? O que la gente no quiere, y la gente con toda la razón del mundo no quiere, porque siente que este tipo de proyectos no generan ningún cambio en su vida cotidiana. Entonces, ¿cómo asumimos el desafío de generar proyectos que beneficien a las comunidades, pero no por esta máxima del calentamiento global, que es una urgencia, pero que la gente lo ve tan lejos, sino que le haga sentido en la vida diaria de las personas? Eso es un tremendo desafío. Por eso la importancia de abordar el desarrollo de los proyectos desde los territorios y no desde una oficina de Santiago, desde una gerencia de desarrollo que está lejos de los lugares donde estamos desarrollando los proyectos. Eso es un tremendo desafío que tenemos como desarrolladores y del lado del Estado hay un gran desafío y creo que estamos al debe en eso, que es la planificación territorial. O sea, ¿cómo hacemos, Paul lo dijo en su discurso, un ordenamiento territorial que le dé certezas
a los desarrolladores de proyectos y que le dé certeza a la sociedad. Que todos nos pongamos de acuerdo a través de un pacto social que después se traduzca en normas jurídicas que den certeza que en ciertos territorios vamos a poder desplegar este tipo de energía u otros proyectos de desarrollo. Y que en otros territorios no lo vamos a hacer porque esos territorios están destinados a estar libres de afectaciones. No es posible que todo este análisis lo vayamos haciendo caso a caso, proyecto a proyecto, cuando ya empresas, desarrolladores se han gastado millones de dólares en el desarrollo de un proyecto y resulta que al final del camino se le dice, no, la verdad que esto no se puede en este lugar. Muchas veces con toda la razón del mundo, pero eso genera una incerteza tremenda que va a frenar la lucha contra el cambio climático y la transición energética. En segundo lugar, socios estratégicos. Aquí nadie puede dar esta pelea en solitario. Ni las empresas podemos, ni el Estado, ni las comunidades, ni las ONG, etcétera, etcétera. O sea, todos nos necesitamos porque la tarea es muy grande. Necesitamos al Estado que regule y que supervise. Necesitamos la mirada y el escrutinio de las ONG. Necesitamos a las comunidades. Las comunidades son parte de este proceso. Necesitamos el aporte del capital humano que viene de las comunidades. Necesitamos a las empresas que se arriesguen y que pongan grandes cantidades de capital para desarrollar este tipo de proyectos con alto riesgo de desarrollo de acuerdo a lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Consistencia y coherencia. Esto es muy importante. Para poder abordar esta tarea necesitamos tanto nosotros las empresas como requerimos del Estado mucha consistencia y coherencia. Mirando hacia el Estado, si es que hemos trazado como Estado estos objetivos, si es que sabemos que la ruta para la carbono neutralidad es eliminar el carbono de nuestras matrices energéticas, la única manera de hacerlo es incorporar grandes cantidades de energía renovable en la matriz energética. Si sabemos que tenemos que hacer eso, necesitamos coherencia entre todas las entidades que están en todo el proceso de aprobación ambiental, de obtención de permisos, de obtención de subsidios, etcétera, etcétera. No puede ser que proyectos, por ejemplo, como el de Aclara, cuando tenemos nuestro presidente que salió a hablarle al mundo europeo que Chile es un país donde hay energéticos que van a posibilitar la transición energética, donde tenemos litio, donde tenemos cobre, donde tenemos tierras raras, no puede ser que un proyecto sea rechazado, ni siquiera ingresó a tramitación ambiental, lo sacaron porque encontraron 5 naranjillos. No porque los naranjillos, ojo, no sean importantes. Yo no quiero decir con esto que tenemos que bajar los estándares del desarrollo de los proyectos. Lo que quiero decir es que tenemos que articularnos, tenemos que ponernos de acuerdo nosotros, el Estado, en cómo apoya a los privados para sacar buenos proyectos, robustos proyectos. No que nos ande pillando la autoridad en el camino, pero duro de la obtención de los permisos. Pongámonos de acuerdo, si CONAF tenía un inventario de esos árboles, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no le dijo antes al desarrollador? ¿Sabe qué? Están estas especies que yo quiero preservar. Hagan layout de su proyecto de manera que me la cuide. O bien, dígame cómo va a compensar la afectación. Entonces, no, la verdad no se entiende. Y un proyecto que va a contratar 300 personas en Penco. Los que no conocen Penco, Penco es una comuna pobre, necesita empleo. Además, ese proyecto pretendía instalar un parque, tengo entendido que 200 hectáreas de reforestación con especies nativas. El proyecto está al lado de un botadero, o sea, si alguien va a ese proyecto, a ese lugar donde se va a emplazar ese proyecto, no puede entender cómo se rechazó un proyecto de esta naturaleza por secretaría. Entonces, Estado, necesitamos coherencia y consistencia. ¿Cómo puede ser que el proyecto GIF, uno de los proyectos emblemáticos de los que todos nos sentimos orgullosos, de los que tanto el ministro de Energía del gobierno anterior, Llobet, como el actual ministro de Energía habla en todos los foros internacionales, cómo puede ser que ingresó a evaluación el año pasado ambiental y lo sacaron porque no les gustó la metodología de medición de línea base? Por favor, pongámonos de acuerdo, articulemos, trabajemos para que estos proyectos salgan y sean robustos. De otra manera no vamos a llegar. Eliminación de restricciones.
existen en el sector eléctrico restricciones importantes. Diría yo que hoy día una de las restricciones más importantes, la que acabo de mencionar, asociado al sistema de tramitación de los permisos ambientales. Ahora, ojo, el sistema potencialmente puede ser un sistema muy virtuoso, porque es un sistema que, bien concebido, con plazos acotados, nos permite a nosotros los desarrolladores mejorar los proyectos, alimentarnos de las opiniones, de las preocupaciones de las comunidades, alimentarnos de la opinión de los expertos y nos permite ir mejorando progresivamente nuestros proyectos. Es un sistema que potencialmente puede ser muy virtuoso, pero hoy día hay problemas y tiene defectos este sistema que hace que los permisos, la obtención de los permisos se eternice en el tiempo. Entonces, mejora del sistema de evaluación de impacto ambiental. En segundo lugar, deficiencias normativas. Hay muchas normas que hoy día están en la agenda legislativa y están caminando con el ritmo de una tortuga. Normas importantes que necesitamos para habilitar el proceso de transición energética. Apuremos el desarrollo. Todavía no tenemos una regulación que determine cómo o que regule el hidrógeno verde como combustible final. No tenemos una regulación que regule el transporte del hidrógeno verde. Entonces, si queremos crear esta industria, tenemos que ponernos al día con la regulación. Restricciones asociadas al mercado eléctrico. Hoy día, y aquí voy a ir muy rápido porque me están apurando, existen en el mercado eléctrico importantes restricciones que impiden el desarrollo de nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque el mercado eléctrico está concebido para funcionar con combustibles fósiles. Entonces, el ingreso de gran cantidad de energía renovable al sistema hace que el sistema de transmisión colapse. Entonces, hoy día hay empresas que tienen la obligación de generar energía en un lugar, transportarla y entregarla en otro lugar, y no pueden transportarla porque la carretera está colapsada. Entonces, generan energía, la energía se pierde, y ahí es donde hablamos de los vertimientos de energía, pero sin embargo tienen que comprar energía que se produce en el lugar donde ellos tienen que entregarla. Entonces, obviamente están perdiendo plata. El sistema de remuneración bajo la lógica marginalista, de costo marginal cero, en muchas ocasiones las generadoras renovables, la energía que producen es remunerada a costo marginal cero, porque el sistema asume que el aire y que el sol no valen nada. Y por lo tanto la remuneración es cero, no obstante que el operador de esa infraestructura, el generador, tiene la obligación de comprar energía en otro lado del sistema que va a costarle a precio de diésel o a precio de gas natural y entregársela. Entonces, por eso es que hoy día las empresas generadoras, estas europeas, por eso es que vino la presidenta de la Unión Europea a hablar de subsidios, pero en verdad vino a ordenar a nuestro presidente y a decirle, oiga, por favor, solucióneme el problema de mis empresas que están a punto de quebrar y que usted hace unos años atrás los invitó a generar mayor competencia en este país, cosa que fue muy buena, pero hoy día el sistema no está preparado para recibir la energía que ellas están produciendo. Entonces tenemos deficiencias importantes que tenemos que abordar ahora ya para que la transición energética ocurra. Bueno, con esto, Carolina, termino. Son algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Por último, creemos que tenemos que correr de nuevo para permanecer en el mismo lugar. La única manera de abordar el desafío del calentamiento global y de la lucha contra el cambio climático es incorporar más y mejores proyectos de energía renovable al sistema. Creo que muchos desarrolladores, como Consorcio Eólico, estamos disponibles para conversar, para dialogar, para mejorar nuestros proyectos, para redefinir el concepto de nuestros proyectos en todo el proceso de evaluación ambiental sobre la base de argumentos técnicos. Creemos que todos los argumentos políticos y ideológicos tienen que quedar fuera de la mesa. Podemos tener discusiones ideológicas en el contexto de la sana convivencia democrática, pero cuando estamos abocados a la tarea de cumplir regulaciones y de cumplir desafíos que están escritos en regulaciones, tenemos que hacer el trabajo y dejar las conversaciones ideológicas y las consideraciones ideológicas para otra mesa. Muchas gracias. Gracias, Patricia.